Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre One, Él nos oye, un lugar en donde estamos convencidos, estamos seguros de que Dios nos escucha. Y para confirmar esta idea, tenemos un invitado en esta ocasión que estoy seguro que vas a querer escuchar, así que no te vayas, quédate con nosotros. Pero antes, acuérdate de ir al botón de suscribirte si estás viéndolo en YouTube. Lo mismo si estás en Spotify y estás escuchando esto o en Apple Podcasts, por favor, suscríbete para que te lleguen todos los episodios. Cada que subamos uno nuevo, puedas tener acceso a él de manera inmediata. Esto sucede normalmente los viernes por la tarde. Así que bueno, suscríbanse y déjenos por aquí en los comentarios desde dónde nos están escuchando, desde dónde están viendo este episodio. Si encuentran por ahí algo en las redes sociales, compártanlo y también vayan y denle like a cada una de las páginas, ¿verdad? Ustedes ya las conocen, así que ¿para qué las vuelvo a repetir? Como les decía hace un rato, entonces tenemos un invitado más, todavía en estos últimos episodios que estamos logrando tener desde Ciudad Juárez, y quien nos acompaña en esta ocasión es Johnny. Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien, gracias. Excelente. Qué bueno que aceptaste la invitación. No, gracias a ti. Gracias por estar acá. Un privilegio estar aquí. Johnny, antes de empezar y entrar de lleno, platícale a la gente quién eres, qué te gusta, qué haces, a qué te dedicas, etcétera. Muy bien. ¿Quién soy? Una pregunta muy interesante. Creo que todos debemos de decir quién soy en realidad. Pues soy un muchacho de 28 años, gracias a Dios, casado, que no es bueno que el hombre ande solo por ahí. Correcto. Me gusta la música, trabajo. Tenemos un niño regio. Ok, de Monterrey. Y, Un saludo a todos los que son de Monterrey. Así es, saludo para todos los regios por ahí, que le voy a las Chivas, pero bueno, está bien. Un saludo a todos los Tigres también. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más se puede decir? ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? He nacido en Coatzacoalcos, Veracruz, pero adoptado por Ciudad Juárez, Chihuahua, desde hace 24 años aproximadamente. ¿Y cuántos dijiste que tenías? 28. No, pues eres más juarense que nada, Soy ¿no? más juarense que nada, Eres más pero al juarense igual, que el burrito. pero al igual no rechazo mis raíces, Sí, que son claro, de claro. Veracruz, claro. Claro. Ok, bueno, Johnny, y bueno, tú sabes más o menos de qué se trata esto. Una vez más te agradezco que hayas estado acá, que te tomes el tiempo. Queremos iniciar la conversación y normalmente la plática la iniciamos con la pregunta, ¿no? De qué es lo primero, el primer momento, cuál fue esa situación en tu vida que te hizo confirmar que Dios te estaba escuchando. La ocasión de que Dios me estaba escuchando, creo que fue realmente cuando llega un momento de tu vida que pisas fondo a veces. Y, por ejemplo, yo soy de nacimiento, nací dentro de la iglesia, del cristianismo, Okay. pero a pesar de que naces en el cristianismo, llega un momento en tu vida en que te apartas de Dios. Realmente creo que fue cuando tuvimos un problema familiar. Algunas personas que quizás vean esto y que me conozcan podrán saber de qué me refiero. Mi madre tuvo 2 pequeñas, la cual una lamentablemente falleció después de haber nacido. Al mes que nació, falleció. ¿Qué edad tenías, Johnny? Yo tenía, ¿qué será? Aproximadamente como 20 años por ahí. Ok, eso no tiene mucho entonces. No tiene mucho. Dices que creciste, básicamente cuando naciste tus papás ya eran creyentes, ya Sí, conocían de Dios. así Y es. ellos te inculcaron la fe, ¿no? Aprendiste de Dios, de la Biblia, a orar, etcétera. ¿Cómo estaba? Bueno, yo creo que cuando somos niños, esta parte de la fe, evidentemente, ¿verdad? Depende en gran parte de nuestros padres, de lo que ellos hacen por nosotros y demás. Pero a los 20 años, ¿verdad? Así como lo estás platicando tú, en este momento tan complicado que acabas de más o menos decir, a tus 20 años ya no era tanto, o sea, tu fe ya no era en relación a lo que tus papás hacían por ti. Por supuesto que influye todavía, Claro, pero ya tiene más que ver con como dijiste, una decisión personal. así es. En ese momento de tu vida, ¿cómo te encontrabas en relación a tu fe? Mira, es que es curioso porque cuando pasas una situación difícil, es normal clamar a Dios. Cuando quieres, y más cuando depende la vida de alguien, de un ser amado, un ser querido, te aferras mucho a Dios. Pero, más bien cuando las cosas no suceden como quieres que sucedan, es donde dices, ¿realmente Dios me está escuchando o me ignoró?
¿O qué pasa? Se lo pedí fervientemente y no pasó lo que yo quería que pasara. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Lloré, por un tiempo dije, no me voy a apartar de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero al final de cuentas sí hubo un momento en que sí lo hice. Ahora, ¿cómo fue ese proceso? Porque acabas de platicar algo bien interesante. Dices que tú estabas clamando a Dios. Es decir, no fue repentino. O sea, tu mamá estaba embarazada, dices, ¿no? Sí. Tuvo a 2 pequeñas. ¿En qué momento supieron que algo podría venir mal? Cuando estaba a punto de nacer las pequeñas, eran, ¿cómo se les dice? Que cuando vienen antes. Ah, ok. Sí. Bueno, sé que cuando son de 7 meses le dicen 7 mesinos. No sé si ese es el concepto. Ándale, más por ahí. Pero se adelantaron. Se adelantaron, exacto. Okay. Ahí disculpe porque no sé los términos médicos. Aquí que nos adecuados. Lo pongan en los comentarios, ¿no? Sí, si por favor, si alguien puede por ahí. Exactamente, se adelantaron, entonces ya había un problemita por ahí. Okay. Aparte porque eran 2, entonces, pues sí, nacen, todo bien, pero al nacer una de ellas, pues sí tiene complicaciones respiratorias, y es cuando va a la incubadora y prácticamente duró un mes. Ah, ok. Entonces, cuando nacen y nace con el problema, ¿es donde tú empezaste a orar o ya estabas orando desde antes? Ya estaba orando desde antes porque en sí, bueno, no sé si se vaya a molestar mi mamá, ¿verdad? Pero por la edad... Le preguntamos antes de... y si dice que no, lo quitamos. Y si salió, quiere decir que dijo que todo bien, ¿no? Que todo bien. Entonces, por la edad, ella pues era un poco riesgoso el embarazo. Entonces, bueno, médicamente dicen que hasta cierta edad pues sí es un poco riesgoso. Entonces, agrégale que son dos bebés. Y por ahí entonces empezamos a orar los 3, ¿va? Y yo también aparte. Ok. Entonces, regresando un poco a la primera pregunta, al margen de qué tan bien espiritualmente estabas en tus 20, el hecho de que digas, ¿verdad? Que cuando te enteras de la situación, incluso antes, con el embarazo de tu madre, estás orando, sí. A mí me permite hacer, digo, no es definitivo, pero me permite hacer una especie de diagnóstico, ¿no? Sí. Sabes que he mencionado esto en varias ocasiones en los episodios, porque creo que sobre todo aquellos que crecimos conociendo del Evangelio, conociendo de la Biblia, de Dios, aquellos que crecimos orando, que nos enseñaron todo esto, sí. Tenemos una manera de analizar la espiritualidad, lo voy a decir de esta manera, muy drástica. Es decir, asumimos que como tal vez no estamos haciendo lo que teníamos que hacer cuando éramos niños, porque a lo mejor nos estaban obligando, asumimos que espiritualmente no estamos bien. Pero a mí siempre me gusta, vamos a decirlo así, resaltar o señalar el hecho de que hay una gran ventaja. O sea, hay una diferencia radical, porque puede ser que a lo mejor tú lo hiciste a lo mejor de manera inconsciente, dijiste, es que cuando la pasas mal todos claman a Dios. No todos. A ver, ¿sí? No todos. Para ti es normal decir, es que si la paso mal clamo a Dios, porque así lo aprendiste, porque así nos lo enseñaron. Pero la realidad es que hay mucha gente que a lo mejor va a estar viendo o escuchando esto y que en realidad cuando las cosas salen mal, no claman a Dios, o sea, no buscan apoyo, no buscan auxilio. Entonces, no estoy diciendo que tu vida espiritual en ese momento hubiera estado bien al 100%, pero sí me parece relevante mencionar que el simple hecho de que en los momentos complicados, aún en los momentos complicados, o en los momentos muy buenos, puedas acordarte de Dios, eso ya te da una ventaja por encima de otras personas. Ahora, traigo esto a colación, ¿verdad? Porque vamos a ser muy honestos. Y lo estoy diciendo sin tener números en la mano, ¿no? Okay. Pero la gran realidad es que la mayoría de los que somos creyentes, me voy a incluir para que nadie se sienta ofendido, la mayoría de los que somos creyentes no tenemos esta parte de espiritualidad, por decirlo de esta manera, en el diario, ¿no? O sea, en el día a día. Como que pareciera ser que es algo que usamos y dejamos de usar y no entendemos que tiene que ser parte de nuestra vida como todo lo demás, ¿no? Ahora, el hecho es que tú estabas orando y me parece que esta es una escena que puede ser muy familiar para quien está escuchando esto. Sí. O sea,
No necesariamente con la misma situación, pero sí en un contexto de decir, como mencionabas ahorita, bueno, yo pedí a Dios, yo le dije a Dios que por favor hiciera esto. Y tiene sentido además porque lo que estamos platicando es que espiritualmente a lo mejor no estabas tan fuerte o no te sentías Sí. tan fuerte, aunque encontrabas que tenías que clamar a Dios. Y luego las cosas se empezaron a poner mal, ¿verdad? O sea, ese mes, ahorita nos vas a platicar, pero me imagino que fue muy complicado. Sí. ¿Cómo la pasaron? Mira, para empezar estaba estudiando en la universidad todavía. Iba a principios de la universidad, mi padre trabajaba, entonces yo tenía que hacerme cargo un poco de los quehaceres del hogar, atender a mi mamá, cuidar a la otra pequeña. Entonces, bueno, un momento que se quedaba mi mamá en el hospital y yo tenía que ir a verla y de ahí salía y después me iba a la universidad. Después regresaba, todo eso, pues yo no tenía auto, entonces era irse en autobús, en camión, Sí. y sí era bastante cansado, bastante cansado. A lo mejor, fíjate que lo que mencionaste, a lo mejor yo entendí mal la pregunta. Ok. Realmente, espiritualmente, no estaba bien, para nada estaba bien. Entonces, es curioso porque cuando las cosas van bien, a veces como seres humanos, no necesitamos de nada ni de nadie. Creemos no necesitar de Creemos, nadie. exactamente, más bien creemos no necesitar de nada ni de nadie, pero hasta mi pensamiento propio, hasta el ateo más ferviente, cuando realmente su vida depende de, sí clama a Dios, sí clama a Dios. Cuando realmente está sufriendo, sí, sí clama a un Dios. Entonces, en ese momento yo eh, clamé a Dios. Clamé a Dios porque sí la situación no era nada favorable para nosotros. A lo que veíamos, a lo que nos decían los doctores, a lo que nos decían las enfermeras. Esperábamos dos respuestas. Siempre esperamos, cuando estamos pasando una situación difícil, son dos respuestas. Y piensa uno a veces que está abierto a recibir cualquier respuesta. Pero siendo sinceros, realmente esperamos la mejor respuesta Claro. positivamente la Sí, respuesta. sí, sí. No estamos a veces preparados muchas de las ocasiones para recibir la respuesta que no queremos oír. Pero realmente, y cuando llega, ¡pum! Te toca asimilar realmente lo que te Sí. tocó vivir. Y es ahí donde uno pues cae el 20 en muchas de las ocasiones. Y ya sea que sigas en los caminos de Dios o definitivamente te apartas, porque he conocido varias personas que, base a hechos que le han pasado, una de dos, o siguen fielmente los caminos de Dios o se apartan definitivamente. Sí, 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 completamente. Eh, entonces, regresando a la historia, físicamente pues fue desgastante, ¿no? Por lo que Sí, ya platicaste. sí, O así sea, es. fue complicado todo ese proceso, ir, venir, regresar, el sol, el calor de Juárez, el frío, no sé en qué época fue. Frío. Todo esto es complicado, pero ahora platícanos un poquito más de la parte emocional. O sea, emocionalmente, ¿cómo fue para ti? Como hermano, como hijo, ver que pues básicamente pues son tus hermanas, ¿no? O sea, que una de tus hermanas está pues En ahora sí que entre la riesgo. vida y la muerte, Sí, ¿no? así es. ¿Cómo fue eso para ti? Creo que quieres verme llorar en tu podcast. Ah, mentira. No, creo que ya pasando años ya uno recuerda, pero con esa esperanza ya. Con esa esperanza de algún día Claro. volverla a ver. Mira, cuando pasó realmente lo que pasó, ahora sí que nos dieron la respuesta, tal cual, el hecho de que ella había fallecido. Yo me encontraba, de hecho, en la universidad. Yo tenía clases, para ese entonces yo trabajaba si no mal recuerdo, de 7 de la mañana y salía a las 2 de la tarde y a las 4 tenía clases y después salía a las 8. Entonces, donde trabajaba, gracias a Dios, me quedaba cerca de mi universidad. Ese día estaba en una clase de psicología, no me acuerdo qué, una clase optativa. Entonces me marca mi madre y me dice, ¿sabes qué? Hubo complicaciones con tu hermanita, nos vemos en el seguro. No sé si puedas irte para el seguro. Le dije, ok, mamá, sí está bien.
Agarro mis cosas, le digo al profesor, ¿sabe qué? Le explico a grandes rasgos la situación, me salgo de la clase, a mitad de clase, Ajá. voy orando realmente y pensativo. O sea, tú pensaste que ya era el final. Realmente no, tenía todavía esa esperanza. Ok, ok. Tenía todavía esa esperanza. Entonces, como te mencionaba, no tenía automóvil, tenía que viajar en camión. El camión a esas horas de la noche, del día, bueno, noche más bien, tardaba mucho en pasar. Entonces lo que hice fue caminar, no sé si se puedan mencionar institutos, Pues sí. pero bueno, estaba en el Chamizal. Ok. Entonces Es un iba parque, es un parque aquí en Juárez, ¿no? El Chamizal. Exactamente, está la Universidad de la UACJ, entonces caminé desde ahí hasta el centro, no es muy largo, pero pues sí, Ok. a esas horas de la noche sí está un poco peligroso. Bueno, caminé y durante todo ese camino mi mente era pensar, va a estar bien, todo va a estar bien, ella va a mejorar y era todo lo que pensaba. Cuando ya voy casi llegando a lo que es el centro para tomar el camión y después llegar a lo que es el hospital que está aquí por las Torres, me marca una tía. Me marca una tía y me dice, no, miento. Voy todo el camino pensando todavía. Sí, sí, sí. Llego al hospital y mis padres me están esperando en la Plaza de las Torres. Me dice, aquí te vamos a estar esperando. Ok, para entrar los tres juntos al hospital. Ok, muy bien. Llego con ellos, me subo al auto. ¿Cómo estás, hijo? Bueno, pues todo bien, platicando en lo que llegamos al hospital. Cuando ya iba con mis papás dentro del auto, ahora sí me marca mi tía. Me marca a mí. No le marca a mi padre ni a mi madre, me marca a mí. Curioso. Yo contesto y ella ya había estado en el hospital antes, junto con otras personas, no recuerdo ni quién, la verdad. Y me dice, hijo, ¿ya vienen para el hospital? Le dije, sí, tía. Me dice, es que la niña ya falleció. Esas palabras, Jonathan, Sí. híjole, retumbar en mí. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía si decirle a ellos ya, Sí, te entiendo. si aguantármela que llegaran ellos en el momento. Híjole. Para ese entonces decidí callar, colgué y le decía, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. En cuanto llegamos, estaba el guardia que si nos va a dejar entrar, que si no nos va a dejar entrar. Bueno, es un show ahí que se arma en el hospital. Al último, estaban esperando la autorización para dejarnos entrar con el automóvil, porque a ciertas horas de la noche no te dejan entrar con el automóvil, Ok. tienes que estacionarlo afuera y todo. En lo que estaban discutiendo ahí si nos iban a dejar entrar o no, yo abro la puerta del auto, salgo corriendo. Ya sabía anteriormente, ya había visitado a mi mamá, entonces sabía dónde era el lugar donde tenía que ir, donde estaba mi hermanita. Salgo corriendo, mis papás se quedan como que, ¿para dónde va? Ujú. Salgo, llego al lugar, corro, soy el primero que llega ahí. Está mi tía, veo a mi tía ahí. Me dice, hijo, tranquilízate. Ignoro totalmente a mi tía, me voy directo a donde está la incubadora. Y sale el doctor, sale una enfermera y me dice, ¿y usted quién es? Yo le digo, soy el hermano de tal niña. Y me dice, ¿y sus papás? Le digo, ahí vienen en camino. ¿Qué pasó con mi hermanita? No es que necesito que Estén ellos. que estén ellos. Pero me puede decir a mí, soy mayor de edad, ¿qué pasó con ella? No, es que, bueno, me empezó a dar términos médicos que no conozco. Y recuerdo las palabras que le dije, literalmente le dije, ¿está muerta o no? Y él me miró con esas miradas frías a veces que tienen los doctores, ¿verdad? Y me dice, sí, está muerta. Me derrumbo totalmente. Empiezo a llorar, pero verdaderamente llorar. Creo que jamás en mi vida había llorado tanto como esa vez. En eso llegan mis papás, me ven, yo me tiro al suelo, sigo llorando. Ya les explican a ellos, llegan y les empiezan a decir lo que pasó, las complicaciones. Para ese entonces creo que les habían hablado a ciertos hermanos a la iglesia donde íbamos, habían llegado después. Siempre he usado lentes
esa vez tenía unos lentes muy bonitos que me gustaban. Me los quité, los arrojé al suelo, los quebré. O sea, fue toda una escena para mí. Después de eso, me salí del hospital, nadie me veía. Me salí del hospital y me fui caminando para la casa. Y durante quizás 15, 20 minutos, nadie sabía de mi existencia. Yo tenía un celular, me marcaban, lo apagué. No quería saber de nada ni de nadie. Y empecé a caminar desde esta distancia que son las torres. Nosotros vivimos, pues, sí, una larga distancia. Y ya después quise prender el celular. Me mandaba mensaje mi padre: hijo, ¿dónde estás? Por favor, contesta las llamadas. Mi mamá: hijo, por favor, contesta las llamadas. Mi tía, mis primos: oye, ¿dónde estás? Contestan las llamadas. Sí. Ya tus papás de por sí ya están pasando una situación difícil. Y mira, te voy a ser sincero, no sé si realmente se lo he platicado a una persona alguna vez. Si no, pues va a ser la primera vez. Iba en un lugar donde está una industria maquiladora, donde estaba hacia abajo. Había cierta altura. Ok. Y sinceramente pensé en aventarme. Ahora, alguien con principios cristianos, es curioso quererse aventar. Pero sí, es como mencionabas tú, realmente tu vida no estaba 100% consagrada a Dios. Pero mira, yo quisiera ir más allá. O sea, tú decías ahorita, quieres hacerme llorar. No, es que, ¿sabes qué? Me parece que sí, tristemente, ajá, pero más de una de las personas que van a estar viendo y escuchando esto, pues seguramente acaban de conectar completamente con lo que acabas de decir, ¿no? Porque tal vez tuvieron que enfrentar la partida de alguien. Sí. Alguien que no esperaban, ¿no? Porque pues ese no es el escenario natural de la vida, ¿no? Sí. Al menos no era el plan que Dios tenía. Pero por eso digo, a mí me parece algo, y sobre todo por cómo lo estás contando, pero lo que más me llama la atención, justo así como tú lo dices, ¿no? O sea, lo impactante que puede ser, que una persona con principios, así como tú dijiste, se haya querido aventar, pero que ahorita lo estés platicando tranquilamente. Sí. Digo, vamos a ir creo que desglosando eso un poco más, pero sí me parece importante señalar eso. O sea, como punto de partida. Okay. O sea, como punto de partida, estamos platicando de algo que es terrible. O sea, de algo que simplemente escucharlo, yo no lo viví, pero escucharlo simplemente yo digo, pues es algo terrible. No quisiera pasar por algo como eso, pero estás tranquilo, estás conversándolo. Además, hay un razonamiento detrás de lo que acaba de ocurrir. Digo, nos lo vas a seguir platicando. Para mí eso es igual de impactante. Lo que planteas no me parece tan descabellado. Te voy a explicar por qué. Okay. Porque tú lo acabas de decir ahorita también. Dijiste, es que yo ya no se lo he platicado a nadie. Probablemente es la primera vez que lo voy a platicar. Y así hay mucha gente. Me voy a incluir. O sea, hay cosas que, pues obviamente no le vas a platicar a todos, ¿verdad? Porque tú mismo dices, no, es que no soy yo. O sea, en realidad no quiero hacerlo, pero en este momento sentí el impulso porque a lo mejor me ganó la tristeza o me ganó el enojo o me ganó... Digo, finalmente eso es lo que nos hace ser seres humanos, ¿no? La capacidad de poder controlar nuestras reacciones. O sea, lo que queremos, lo que de pronto te tranquilizas. No, ¿cómo voy a hacer eso? Ese no soy yo. Entonces... Yo te agradezco la confianza y la valentía de poderlo platicar, porque a mí me queda claro, o sea, no es que tú de pronto, o sea, no es que a partir de ahora tengamos que decir, es que Johnny, hay que cuidarlo. No, o sea, en realidad el ser humano es así. Sí. O sea, cuando estamos sometidos a circunstancias tan complejas, tan difíciles, que nos llevan a puntos muy extremos, vamos a decirlo así, pues nuestras reacciones son así también. O sea, a lo mejor a ti lo que te parece súper extraño es eso, ¿no? Decir, bueno, pensé en aventarme. Ya la reacción primera también es complicada, ¿no? Sí. O sea, te saliste, apagaste tu teléfono. Yo también iba pensando, ¿no? Mientras ibas platicando, yo lo primero que pensé fue, ¿sus papás? Me queda claro que no lo hiciste con mala intención. No. De hecho, justo te quería preguntar, o sea, ya nos hablaste de cuál fue el impulso que sentiste.
pero mientras ibas caminando, porque caminar suele ser una terapia, ¿no? Cuando Sí. uno quiere aclarar sus De pensamientos. hecho, es mi terapia número 1 para mí. Caminar suele ser una terapia. ¿Qué pensamiento estaba pasando por tu mente mientras caminabas? O sea, estabas ya, digo, me voy a atrever a poner palabras, pero pues, si no es así, solamente dime, no, más bien pensaba otra cosa. ¿Estabas ya culpando a Dios? ¿O estabas culpando a alguien? ¿O qué estaba pasando por tu cabeza mientras caminabas del hospital hacia tu casa? Creo que no directamente, pero con la simple pregunta del ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué pasó lo que pasó? Creo que es a la vez indirectamente, pero sí directamente a Dios. Sí. Porque ¿a quién más te estás refiriendo? No Exacto. había nadie más a mi lado. Entonces, sí iba pensando, ¿por qué? ¿Por qué si yo oré, te lo pedí, ayuné incluso? Pero te digo, cuando no estás realmente de lleno, consagrado en las cosas de Dios, incluso cuando lo estás, creo que esto es más de uno mismo, en control de sus emociones, de cómo ve la vida. No es tanto de principios cristianos, a veces de tanto de principios cristianos o no, de cómo estés consagrado o no. Simplemente es algo personal de cómo maneja Totalmente. cada persona la situación que pasa el día a día, circunstancias, la persona como tal. Entonces yo para ese momento no sabía manejarlo en absoluto. Y pues te pudiste dar cuenta, en primer lugar salí de ahí solo, apagando el celular. Mis padres de por sí ya estaban preocupados, estaban devastados por lo que estaba pasando. Sí. Ahora un hijo perdido le vamos a agregar. Pues oye, Sí. ya después uno piensa y dices tú, oye, qué dolor de cabeza fui. Qué dolor Sí. de cabeza, o sea, estás viendo la situación, pues detente poquito a pensar realmente tus reacciones. Claro, pero además yo creo, Johnny, que, y por eso a mí me fascina este tema, o sea, este asunto, siempre que puedo converso sobre esto, o sea, hago hincapié en este asunto, el asunto de las emociones y los seres humanos, porque, a ver, yo creo que ustedes que están viendo y escuchando a Johnny hablar, Johnny no está actuando, ¿no? Él es así, No, él es tranquilo, él es calmado, él es sereno, es analítico, digo porque en algún momento nos tocó estar en situaciones en las que pues hay que tomar decisiones, ¿no? Dar opiniones. sí, Entonces es una persona serena, tranquila, analítica y aún así es lo que decía, o sea, cuando estamos sujetos a situaciones tan extremas, o sea, en realidad no sabemos cómo vamos a reaccionar. Ahora, sí me queda claro, porque, y ya lo mencionaste además, que este proceso en el que asimilaste, vamos a decirlo así, en el que interiorizaste lo que conocías, o sea, porque no es que no conocieras, o sea, tú conocías, pero como decías, no se trata de conocer, no se trata de saber, pues se trata de que eso que sabes sea tuyo, o sea, lo asimiles, sea parte de tu perspectiva de vida. A mí me queda claro que después de ese proceso, hoy, ojalá que no, pero si tuvieras que enfrentar una situación extrema en donde tus emociones sean puestas al límite, sí me parece que la respuesta no sería la misma. no, O sea, que la respuesta no sería la misma, pero no perdamos de vista, no quitemos el foco del hecho de que eres un muchacho de 20 años que probablemente se está enfrentando a la primer y gran decepción de la vida para con Dios. Porque también dijiste algo que me llama la atención, que a veces no queremos decir, ¿no? O sea, no, es que yo no culpe a Dios, yo no culpo a Dios, decimos, pero no entiendo por qué pasó. Tú lo dijiste bien, me gustó cómo lo dijiste. Pues es que indirectamente, cuando dices, no sé por qué pasó, estás expresando tu descontento. ¿Para con quién? Pues no es para con quien estás hablando, porque el que te está escuchando no tiene nada que hacer, es un ser humano igual que tú. exactamente. No, con tu descontento es para con Dios. Y a ver, no está mal. Es más, en ese sentido, Dios nos invita a que lo hagamos parte de ese proceso, Sí. de expresarle nuestro descontento, de expresarle nuestra molestia, nuestro enojo. A ver, ¿cuántas veces no encontramos en la Biblia que los seres humanos quieren tomar la posición de Dios diciéndole qué hacer, cómo hacerlo?
reclamándole por no haberlo hecho de otra manera. Y Dios, en lugar de exterminarlo, se toma el tiempo para dialogar, para conversar, porque Dios entiende lo que tiene que ver con nuestras emociones. O sea, Él sabe lo que pasa por nuestra mente, cómo nos sentimos y cómo eso nos puede llevar, ¿no? A hacer cosas que a lo mejor en otro contexto no haríamos, o sea, bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, regresemos un poco a la historia. Entonces tú estás caminando, llegas hasta ese punto, sientes el impulso. ¿Qué te detiene? ¿Qué haces después de eso? Mira, fíjate que cuando estoy ahí, ahora sí que en el borde de ese lugar, pienso en mis padres. Realmente pienso en mis padres. Como que me llegó, bueno, pues llegó el Espíritu Santo. Yo digo que es la única manera en que yo me pude haber frenado, porque la verdad no encuentro otra manera. Y no era mi momento. Dios tenía un plan ya para mí, porque he conocido familiares directos, lamentablemente, uno en particular, que sí se quitó la vida. Sí se quitó la vida. Años en el evangelio y se quitó la vida. ¿Por qué? No sabemos. Pues ya está Judas, ¿no? Sí. Que realmente se sintió mal, pero fue prácticamente remordimiento, pero arrepentimiento tal cual como es, nunca tuvo. Pero pues, vemos la otra parte de Pedro. Él sí se arrepintió. Entonces, creo que también tiene que ver mucho el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. A veces el suceso que pasa, y es lo que a veces no logramos entender, el suceso que te pasa es para llevarte a otro nivel. Y ese suceso que me pasó, que es lamentable y penoso, y que ahorita gracias a Dios ya lo puedo hablar tranquilamente como mencionabas, era para pasarme al siguiente nivel. Algo que mencionaste tú hace poquito, por ejemplo, fue de que un muchacho de 20 años afrontara esta situación. Muchos la han afrontado quizás a los 15, a los 5 años. Sí. Hay personas que nacieron huérfanas. Pero ¿por qué es interesante rescatar este punto para mí? Estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando la licenciatura en sociología y empezaba a tener enseñanzas de corrientes de pensamientos filosóficos, y creo que, no sé, como que me estaba yendo a un mundo ya un poco más fuera de. Okay. Entonces, a lo mejor fue parte para mí diciendo: Dios, te voy a rescatar. Quizás no te va a gustar la manera en que lo voy a hacer, porque Dios hace llamados. A veces los hace leves para ver si entiende uno, pero a veces necesitamos un llamado más fuerte. Es como los padres, uno que es padre, y primero Dios, algún día me vas a entender. A veces le estás diciendo a tu hijo: hijo, no te subas ahí porque te puedes caer. Quizás pueda hacer caso, quizás no. Cuando lo ves ya está trepado allá arriba y ¡zas! Se da un trancazo, pero bonito, que se abrió todo y híjole, hijo, te estoy diciendo. Entonces Dios hace el mismo llamado, nada más que no estamos dispuestos a escucharlo. Te está diciendo: Johnny, Jonathan, por ahí no va el asunto. Pero a veces, como lo mencionaste, nos creemos Dios y no necesitamos saber de nada ni nadie. Estoy estudiando en la universidad, corrientes filosóficas, a mí qué me van a andar diciendo de eso. Y órale, no juegas con Dios, no puedes jugar con Dios, es Dios. Claro. No eres nadie, ni somos nada como para tratar de controlar lo que pasa alrededor de este planeta, ¿sabes? Entonces, tómala, una llamada de atención fuerte para ver si así logras captar. Y todo eso lo pensé antes de querer hacer lo que quería hacer. Okay. Y de ahí dije, estaba ahora sí que como de película, ¿no? Que está el bordecito así, te subes, pienso, me bajo y sigo caminando. Sigo mi trayecto. A unos cuantos metros
Me alcanza mi primo que iba en su carro y me lleva a casa. Y estoy con mis papás. Sí, sabes, Johnny, que cuando hablamos de este tipo de circunstancias, ahorita tú lo que acabas de mencionar tiene que ver también con una forma de pensar. Sí. A ver, a mí esto siempre me ha parecido muy importante porque creo que como cristianos, y bueno, no solo, creo que como cristianos tenemos una desventaja cuando no entendemos que el cristianismo es una perspectiva de vida. ¿Por qué? Porque a veces nos enfrascamos, espero no salirme mucho del tema, pero me parece relevante decirlo. Nos enfrascamos a veces en conversaciones que no tienen sentido. Sí. Tú ahorita mencionaste, hablabas de corrientes filosóficas. ¿Qué es eso? Son perspectivas de vida. Sí, O sea, así es. son formas de interpretar, voy a decirlo de esta manera, lo que pasa a nuestro alrededor. Así es. Y cada quien elige, de acuerdo a su filosofía, cómo interpreta lo que pasó a su alrededor. O sea, en este caso lo que tú acabas de plantear, tú decías, ¿no? Dios me estaba llamando la atención. A lo mejor alguien, ¿verdad? Va a decir, amigo, no te estaba llamando la atención. Nada que ver. Tu hermana le pasó eso porque pues así pasa. Los seres humanos tenemos inestabilidad. Hay que asumirlo así. O sea, como creyentes, esa es nuestra filosofía. Esta es tu filosofía. Tú no es que tú digas, es que Dios quiso, lo voy a decir de esta manera, corrígeme si estoy diciendo lo que no, pero creo que tú no dices, bueno, Dios quiso que mi hermana muriera al mes de nacida para mí hacerme entender que tenía que regresar. No lo ves así. Más bien, eliges entender que esta situación tan negativa pues puede tener algo de positivo para ti. Sí. ¿Y por qué digo esto? Perdón, Johnny. Porque creo que eso es más fácil de compartir con la gente. O sea, creo que es más fácil. A lo mejor es una idea, pues sí, es una idea personal. Lo estoy tratando de transmitir ahora, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que es más fácil yo decirle a una persona, mira, a mí me siguen pasando cosas malas y me pasan cosas igual de malas que a ti. No soy diferente a ti. Pero desde que conozco a Dios, tengo una facultad o tengo la facilidad de tomar estos momentos malos de mi vida y lograr encontrar algo positivo. Porque a veces la gente no termina de entender cómo, o sea, me quiero imaginar, ¿no?, que alguien de pronto está escuchando este podcast, hacemos un clip, sacamos esa parte donde dices, es que Dios me estaba llamando a través de eso. Y el que no es creyente va a decir, ¿cómo? O sea, lo que te acabo de decir hace un rato, sí, ¿no? O sea, ¿estás diciendo que eso pasó para que tú reaccionaras? Vas a decir, no, pues eso suena muy egoísta. No, es que no lo piensas así en realidad. O sea, lo que tú estás diciendo es, lo que el cristiano interpreta de lo que pasa a su alrededor es, aún las cosas negativas, aún las más negativas, o sea, aún lo más oscuro que pudiera pasarnos en la vida, puede convertirse en algo bueno. O sea, algo rescatable puede salir de ahí, porque esa es la perspectiva de vida que Dios nos da cuando elegimos tenerlo en nuestro corazón. Por eso yo decía hace un rato que, por como lo estás expresando, ¿no? O sea, por lo que tú mismo estás expresando, que me queda claro que si hoy tuvieras que pasar por un momento igual de oscuro o más oscuro, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. La respuesta no sería igual. Porque ahora me da la impresión, confírmanos por favor tú si es así, me da la impresión de que tienes claro que aún en esos momentos complicados, algo bueno puede salir, ¿no? Sí, realmente sí. Fíjate que mi pensar ya no es el mismo desde hace ya varios años. Y tengo que darle crédito a una persona en particular, que es mi esposa. Ella siempre está analizando, yo le digo, estudia la carrera de psicología, es lo que le gusta. Y la verdad, le encanta leer y le encanta nutrirse de cosas que ayudan al ser humano en sí, tal cual, interior como exteriormente. Y siempre estuvo apoyándome, y siempre me estuvo apoyando desde que fuimos novios, y me sigue apoyando y me seguirá apoyando, ¿verdad? Claro. Fue como que ¿cómo le podría decir? Un soporte para mí. Claro está que si por razones de la vida, ¿verdad?, vuelvo a pasar más bien una situación oscura, como lo mencionabas,
ya no sería mi reacción la misma. No es como que voy a elegir a ver cuál puente me voy a aventar. Ni siquiera lo pensaría tal cual. Incluso algo directamente como perder quizás ahora una madre, una padre, un padre, una esposa, un hijo. O yo mismo, ¿verdad? Que un accidente, salgo de aquí del podcast y tengo un accidente. Ay Dios, ¿por qué me hiciste esto? Si vengo de grabar un podcast, no estoy haciendo nada malo, no estoy en un lugar donde no debería de estar. No, simplemente soy un creyente ahora de que las cosas que pasan es porque escrito está. Y si Dios me llevase antes, bueno, creo que estaría feliz. Estaría feliz conmigo mismo por lo que últimamente he estado haciendo y por lo que seguiré haciendo. Si es que Dios me presta más vida. Ahorita vamos a llegar ahí para que nos platiques un poquito más de eso, pero hay un elemento más, Johnny, que me gustaría compartir. Sí, claro. Porque seguramente la mayoría de los que están viendo y escuchando esto lo tienen en mente, pero por amor a aquellos que a lo mejor no lo tienen en mente, me gustaría que lo conversáramos. Es que hace un rato tú dijiste, ahora yo no lo veo así, o sea, incluso yo sé que no es definitivo. Dijiste algo así como que, porque de todas maneras la voy a ver en algún momento. ¿A Sí. qué te referías? ¿De qué hablabas? ¿Ver a mi hermanita? Sí. Ah, ok, yo creo que Dios va a regresar. Okay. Porque está escrito en la Biblia. Y te voy a dar otro dato curioso. Cuando pasó ese suceso, Jonathan, jamás había acabado de leer la Biblia completamente. Okay. Y te soy sincero, hasta la fecha no la he acabado completamente de leer. Ok. Pero lo que sí ya tengo hoy en día es de que todos los días estudio mi Biblia. Y cada vez que la estudio, creo más de que Dios va a volver. Amén. De que Dios va a volver y de que algún día voy a tener la oportunidad, y dice la Biblia, de que vas a ver a tus seres queridos que ya se adelantaron por alguna situación que Dios decidió llevarlos mejor al descanso por X o Y razón que estaban sufriendo. Porque fíjate que es curioso porque a veces, por ejemplo, he conocido personas que han perdido una madre, un padre, un hermano. Y sí se siente el sufrimiento cuando está pasando las cosas, pero a veces no vemos el detrás de Sí, todo cámaras, lo que conlleva, ¿no? exactamente. No vemos el sufrimiento de la persona, lo que está pasando, andar yendo al hospital, Claro. es desgastante, la verdad. Entonces, ya cuando pasan el tiempo, los años, es cuando tú te das cuenta, wow, pues realmente sí estaba cansado de estar yendo al hospital, los gastos. Bueno, en este caso, pues mi hermanito pues era una recién nacida, ¿verdad? Pero en cuestión a otras personas, por ejemplo, de que ya son mayores, realmente no sabemos de que ya mejor que Dios me lleve porque estoy pasándola mal. Sí. Si no voy a sanar, ya mejor llévame. O a veces, algo curioso que mi esposa me mencionó en una ocasión, bueno, más bien que mi suegra lo dijo, es de que yo te conozco como un amigo, como pastor, pero no te conozco como eres como esposo. No conozco cómo eres como padre, como madre, como hermano. Entonces, realmente ya no sabemos cómo la está pasando personalmente esa persona. Claro. Entonces dices tú, bueno, a lo mejor estaba sufriendo internamente, no tenía la confianza para decírmelo, mi hijo, mi madre, mi padre, mi hermano. Y bueno, es mejor que haya pasado al descanso. Claro. Y dentro de esta perspectiva de vida que tiene el creyente, el que cree en Dios, como tú dijiste, bueno, sí, claro, está el hecho de que Jesús va a volver. Sí. Y también está el hecho de que la venida de Jesús será un momento de reencuentro, ¿verdad? Como Así ya es. mencionabas. Es decir, creemos porque es lo que la Biblia lo dice, así lo expresaste, y es verdad, la Biblia lo dice, Jesús lo dijo en 2, 3 ocasiones, ¿verdad? Que Él era la resurrección y la vida. Y disculpa que te interrumpa aquí, pero fíjate que así, no sé si me salga mucho del tema, pero bueno, yo creo que no. A ver. Mi padre siempre se ponía triste cuando mencionaban este tema de que allá en el cielo, por ejemplo, bueno, ya es otro tema, ¿verdad? Pero así a grandes rasgos, pues ya no vas a tener así tal cual
va a haber un matrimonio tal cual, ¿verdad? Y decía mi papá, ¿cómo? Entonces ya no voy a reconocer que ella es mi esposa, que él es mi hijo, qué sé yo. Le digo, sí, pero eso ya no va a ser relevante, le digo, porque ya vas a estar en completa plenitud con tu creador. Entonces, pero Dios da como que ese espacio para que te reencuentres nuevamente, para que digas, yo no fui mentiroso, yo te dije que algún día, si tú Claro. me eres fiel, yo te voy a dar lo que algún día perdiste. Así es. Y dices tú, wow. Sí, y en ese sentido, por eso lo que decía, ¿no? O sea, saber eso Sí. te da como creyente una perspectiva de vida distinta, en el que incluso la muerte pierde tanto impacto, Significado, ¿no? exactamente. Porque ya no significa lo último, ya no Así significa el es. final, sino es solamente un momento más. Insisto, para para todo aquel que cree en Jesús. Si de pronto tú que estás escuchando esto, dices, ¿esto qué es, no? ¿De qué están hablando? Escríbenos, ya lo hemos dicho, ¿verdad? En otros momentos. Escríbenos para que pues, podamos platicar. De pronto podemos sacarte alguna duda con la Biblia, siempre con la Biblia, ¿no? Así es. Ahora, Johnny, regresando a la historia, bueno, esto es ahora. O sea, tú Sí. lo piensas así, tú lo ves así. Pero al inicio de la conversación mencionaste que esta situación te hizo decepcionarte de lo que habías conocido y alejarte de tu fe. Sí. Cuéntanos un poco más de eso. Mira, una vez que pasó eso, ay, bueno, pues pasó todo lo del velorio. Y yo me acuerdo que en esa vez no quería ni voltear a ver el ataúd. Me decía mi tía, algunos familiares por ahí, ve a tu hermanita por última vez antes de que la vayan a enterrar. Y dije, no, no quiero. Y si no quiero, no me obliguen. Estaban amigos, gracias a Dios están hermanos de iglesia ahí apoyando siempre a la familia. Pero realmente no quería. Al final de cuentas accedí. Me quebranté y después de ello di unas palabras hacia los hermanos, que todavía me acuerdo de eso, que les dije, hermanos, no es momento de andar jugando con Dios. Si van a estar con Dios, conságrense a Dios. Y si no, sálganse. Así, literalmente. No estén Ok. jugando al cristianismo. Ay, vamos a jugar a que voy a la iglesia, pero en casa, en escuela, en trabajo, soy otra persona. Si van a estar aquí en la iglesia, conságrense, vale la pena. Pero si no, mejor sálganse, no. ¿Por qué? Porque van a estar infelices. Una persona que no está decidida es infeliz. Lo que no sabe lo que quiere es infeliz. Y sé que podría ser drástico o feo, no sé cómo se escuche, pero es la realidad. Vas a ser infeliz. Si no tienes una decisión, estoy de que, híjole, pues es que no estoy cómodo en la iglesia, qué sé, ora a Dios, dile cómo te sientes y todo, pero realmente si vas a la iglesia, tienes algún cargo, eres directivo, eres pastor o incluso, qué sé yo, sin ofender, ¿verdad? Ujú. Pero hay muchas personas que en la iglesia son unos, en casa son otros, en escuela son otras personas totalmente Sí. diferentes y los ves y dices tú, caray, ¿este es Johnny? ¿Este es Jonathan? Entonces, recuerdo esas palabras que les dije. Al final una hermana se me acerca y me dice, hijo, muy bonitas tus palabras, es lo que yo le digo a mi hijo, que se acerque ya a la iglesia. Bueno, en sinfín de cosas que me dijo. Gracias hermana, pues es algo que me nació y que quería decir. Tiempo después de eso, es curioso, me aparto un poco. Le hiciste caso a tu consejo. Le hice... O sea, que no era... Si no, Sí, mejor bueno, sálganse, sí, le dijiste, realmente mejor sí, aléjense. ¿verdad? Exactamente, le hice caso a mi consejo. Si no va a estar a gusto, mejor salte, ¿no? No me salí en su totalidad. Estaba todavía jugando ahí como que al vivo. Hacerle al vivo, la verdad. Pero ya después llega un momento en que conozco a una chica muy especial, que en la actualidad es mi esposa, en la cual sí me rescata. Sí me rescata. Siempre Dios, ¿verdad? Pero Claro. siempre hay alguien aquí en esta tierra que como que te atrapa, te aconseja. Porque te repito, mis padres me conocían hasta cierto punto, pero hay otras cosas que no conocen,
nunca conocieron y quizá nunca conocerán de mí. Sí, claro, pues Pero así es natural eso, ¿no? exactamente, ellos me conocen como hijo, pero no saben como esposo. Entonces le doy muchas gracias a Dios y a mi esposa que me puso una mujer en mi camino, la verdad, que es como que me rescata del precipicio donde literalmente iba yo. Y hablando ya un poquito más musicalmente hablando, es ahí donde me atrapa más que nada, el quererme alejar ya tal cual de las cosas de Dios. Ok, sí, me comentabas hace un rato, al inicio, que la música jugó un papel importante para que Sí, pudieras nuevamente conectarte con Dios. así Háblanos es. sobre eso. Mira, siempre me gustó la música. Desde muy pequeño tenía fotografías que me tomaban mis padres con una guitarra y así. Tengo una fuerte influencia de mi madre porque canta, quienes la conocen, ¿verdad? Pues sabrán quién es. Y siempre me estuvo apoyando. Y mi padre también, gracias a Dios. Eh, Aproximadamente como desde los 12, 14 años, toco la guitarra. Ok. No miento. Sí, bueno, más que nada, sí. Y siempre me ha gustado la guitarra. La guitarra y la guitarra y la guitarra. Al principio componía cantos para la iglesia. Después empiezo a tener amistades. Empiezo a escuchar música pues variada, ¿verdad? De diferentes géneros. Y empiezo a tener influencia de varios tipos musicalmente hablando, ¿verdad? De géneros. Entonces, en ese momento, siempre estuve en un grupo que la verdad también me la pasé increíble con ellos. Lamentablemente, todos ya no van a la iglesia. Ok. Solamente sobreviví yo. Bueno, y otra persona que creo que sí estuvo aquí, Eliel. Eliel en un momento, Eliel Telles estuvo. Sí, como no, es el episodio, creo que debe ser el 12 por ahí. Bueno, aquí igual va a aparecer aquí va a aparecer el enlace por si alguien no lo vio para que pueda entrar a verlo. Sí, el gran Eliel estuvo también tuvimos como 4 grupos. Uno se iban, se desintegraba, entonces ya nadie quería cantar, pues no hay vocalista, entonces bueno, al final en uno de esos estuvo él. Se volvió a desintegrar y a lo último siempre quedamos como 3 personas. Okay. Les volví a mencionar que cantáramos, que tocáramos como antes, como cuando éramos más adolescentes. Al principio sí se hizo. Ya después cada quien pues tuvo su vida personal. Yo me casé. Cada quien hizo su vida, nos distanciamos un poco y ahorita estoy un poquito otra vez retomando con ellos. De hecho, con uno de ellos es que me ha ayudado bastante, estoy agradecido con él porque me está ayudando a grabar ciertos cantos otra vez. Pero ya después mi esposa me dice, pero es que si a ti te gusta la música, síguelo. Compón otra vez tus cantos, canta ya en la iglesia, vete a otras iglesias a cantar. Y síguelo, no importa que no estés en grupo, pero realmente yo sentía como que, híjole, es que esa sensación de estar con amigos no es lo mismo para mí. Pero bueno, entonces decidí hacer caso al consejo de mi esposa y empecé a cantar solo. Empecé a cantar solo. De repente sí me daba un poco de vergüenza, pena, pero pues de ahí poco a poco ya me fui desenvolviendo y bueno, no soy gran cantante, ¿verdad? Pero pues mientras sea para la alabanza para Dios, para su honra, ahí vamos a estar siguiendo cantando. Claro. Y es que sabes que en el proceso de la música, o sea, en el canto, no hay que perder de vista que es un acto de adoración. Y cuando adoras, cuando adoras, terminas reflejando a la persona que estás adorando, ¿no? Así es. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de música, eso es algo que de pronto a mí me gusta recomendar, ¿no? Sí. Creo que dentro de las cosas que nos pueden conectar con Dios, eso es lo más orgánico de asimilar en primera instancia. Si no estás acostumbrado a leer la Biblia, seguramente no lees tampoco. O sea, el mexicano promedio no lee, creo que se leen 3 libros al año, ¿no? Por mexicano. Sí, lamentablemente. Y se me hace mucho además. Pero bueno, a donde quiero llegar es, creo que el proceso de la lectura de la Biblia, pues, a veces es complicado de que la persona lo integre a su día a día, ¿no? Sí. La oración
pues también, porque hoy estamos tan saturados de tantas cosas, estamos sobreexpuestos a tantos estímulos que pues la oración es todo lo contrario, ¿no? La oración es un momento de relajación, de paz. Por eso digo, creo que no es tan fácil, pero el asunto musical, o sea, cuando hablamos de música, creo que ahí está la herramienta o una de las herramientas más orgánicas que tenemos para conectar con Dios. Claro, entendiendo esto, que la adoración termina haciéndote que reflejes al objeto de tu adoración o a la persona de tu adoración, en este caso que es Dios. Es muy importante, es muy relevante, ¿no? Por eso decimos a veces, ¿no? Que, bueno, me gusta a mí decir, si estás estresado, enojado, triste, canta. Sí. Aunque no sea en voz alta, ¿no? Pero trae contigo algo que te haga encontrar tranquilidad, encontrar paz. Y me parece muy interesante, ¿no? O sea, este espacio busca también eso. El hecho de que a través de la experiencia de cada uno, pues otras personas puedan encontrar como esas estrategias, ¿no? Esas herramientas que a lo mejor de pronto pudieran ayudarnos a acercarnos a Dios. Johnny, ¿en qué momento consideras tú que esta inconformidad con Dios empezó a sanar? Creo que sería un poquito antes de que me casara. Es que te digo, no es porque vaya a quedar bien y mi esposa vaya a ver esto, pero es que le debo mucho a mi esposa, realmente. Ella fue como, te digo, un soporte para mí. Siempre me estuvo empujando a hacer lo que realmente quería hacer. Te dijiste cosas muy interesantes, por ejemplo, para mí el caminar y la música son mis dos terapias favoritas para cuando estoy pasando un mal día, ¿verdad? Porque todos pasamos un mal día. Claro. Este espacio que tú estás haciendo, yo te mencionaba al principio cuando llegué, dije, me encanta lo que estás haciendo. Tampoco es para quedar bien. Tampoco es para quedar bien. No, pero a mí siempre me ha llamado la atención toda esta cuestión pues sí, ¿verdad? De platicar tal cual. Y es una de las terapias también muy bonitas y orgánicas, Sí, como claro. mencionabas tú, el platicar. A veces muchas de las personas piensan que ayudar a alguien siempre va a ser económicamente o X o Y razón, pero el simple hecho de escuchar a la persona, a veces no tienes ni siquiera que decir nada, simplemente calla y escucha. Escúchalas. Y para mí el caminar, como te lo mencionaba, y la música tal cual, son mis terapias favoritas. Y mencionabas también ahorita de que si sientes tristeza o algo, dice un cantito, canta y tus penas se irán. Correcto. Entonces, yo creo en esas palabras, canto y mis penas se van realmente. Y sabes que pasa algo curioso, que quizás las personas, no todas, ¿verdad? No voy a globalizar, pero algunas personas que les gusta cantar al principio se pueden sentir cohibidas o es que yo no canto bien. Es que tú canta, dependiendo a quién estás cantando, ¿verdad? Si estás cantando para el mundo, bueno, pues métete a clases de canto y pues canta bien. Pero si estás cantando a tu creador, cántale. No, Dios no te va a decir, ay, estás desafinado, hijo, no te voy a escuchar. ¿Sabes qué? Mejor vete a clases de canto y luego vienes y me cantas. No. Y por un tiempo yo estuve obsesionado con eso. Okay. De que es que no canto bien, no me afino. Y escuchaba a otras personas y decía, ay, ese brother o esa hermanita, híjole, como que ahí se desafinó poquito. Todavía me atrevía a juzgar a las demás personas. Sí. Después, hay una persona que me voy a reservar su nombre. Cantaba. Y cantaba fuerte. Pero desafinado. Todavía yo tenía ese concepto, claro, desafinada. Claro. Entonces, yo después dije, Dios creo que ve más a esta persona desafinada para mí que yo que trato de estar correctamente afinado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas podemos tomarlo como que me estoy vanagloriando yo mismo. Sí. ¿Sabes qué? No me escucho bien. ¿Bien para quién? ¿Bien para los que te están oyendo? Aquí literal, enfrente, o bien para tu creador.
Entonces no importa. Ahora, si sigues teniendo ese mismo pensamiento, como es que quiero cantar bien, bueno, entonces ora a Dios. Y practica, ¿no? Y Como practica, decías, exactamente. Nadie va a la primera, algunos que sí, y pues qué bueno va que tienen ese don de que a la primera cantan y híjole, parecen ángeles cantando. Pero hay claro. personas que tenemos que ensayar y tenemos que ensayar y tenemos que ensayar. Y así rápidamente, mi madre fue una de ellas. Ella al principio me dijo, yo no sabía cantar, yo me uní a un grupo y me hicieron sentir mal porque yo no cantaba. Y me decían, ¿saben qué? Saquen a este hermanito porque está desafinando a todo el grupo. Entonces lloró y le pidió a Dios, yo quiero cantarte, quiero servirte a ti. No importa cómo cante, ¿verdad? Porque al fin de cuentas tú ves el corazón, cómo lo Claro. estás haciendo. Pero yo quiero cantar bien, afinada. Oró y para mí es una de las mejores cantantes. Para mí mi madre canta hermoso. Yo digo, wow, qué bonito canta. Entonces es esa parte. eh, Cántale a Dios. Y si no estás afinado, si tienes todavía esos pensamientos, bueno, entonces practica, ora a Dios y verás que todo va a salir bien. Y sobre todo asumir, y yo lo trataba de plantear también desde una perspectiva no tanto de hacerlo frente a la gente. O sea, Ah, ok. yo te hablaba también, y lo mencionaste tú también, como para rescatar el punto solamente de hacerlo tú como parte de tu día a día. O sea, tú tienes que cantarle a Dios. Eso es adoración. O sea, Sí. yo interpreto, asumo que cuando yo voy en el auto, por decir algo, y voy escuchando música cristiana que está alabando a Dios y me uno a esa música aún en mi auto, pues yo estoy adorando a Dios. Porque eso dice la letra. Sí. O sea, la música está dándole gloria a Dios mientras estoy cantando. Lo que estoy verbalizando está dándole gloria a Dios. Estoy participando de la adoración a Dios, aunque sea en mi auto. Porque la adoración no está sujeta a un lugar específico. Pero por eso digo que creo que haciendo eso, digo, si puedes hacerlo frente a la iglesia, oye, pues qué padre, ¿no? Sí, Dios te así dio es. ese don. Pero no necesitas tener ese don, como decías, Sí, sí, para sí. poder cantar, para poder alabar a Dios. Hazlo en tu casa, hazlo en tu coche, hazlo en el camión, hazlo. Es decir, porque como decíamos, ¿no? Creo que eso te puede acercar de una forma más simple, más natural, a conectar con Dios. O sea, es una buena forma de hacerlo, ¿no? Así que, pues Johnny, acercándonos un poco al final, quiero agradecerte otra vez la oportunidad No, a ti. de platicar y contarnos esto. Pero sí me gustaría, antes de que vayamos cerrando, que te tomes un minuto a tu cámara, bueno, a la gente que te ve, que te Ok. escucha en este momento. ¿Qué les dirías en un minuto? Un consejo para que no se les olvide. Ok. Son varias cosas, pero hoy en día les diría, hay que ayudar a los demás. Hay que ayudar a los demás. Eh, un hombre una vez dijo, lo que haces por ti mismo muere contigo, pero lo que haces por los demás permanece para siempre. Jesús, lo que hizo aquí, simplemente vino a enseñar, a ayudar. Y eso a través de la historia permaneció para siempre y va a seguir permaneciendo para siempre. Me encanta lo que vino a hacer Jesús aquí. Y es nuestra enseñanza más grande. ¿Qué haría Jesús? Cuando estés en una situación, incluso, por ejemplo, a los jóvenes que nos pudieran estar viendo, a los adolescentes, que se sienten tentados a hacer algo malo, estoy hablando desde una perspectiva cristiana, ¿qué haría Jesús? Entonces, mi padre decía, toma decisiones sabias. Entonces yo desde ese entonces dije, voy a pedir sabiduría a Dios porque realmente a veces, muchas de las ocasiones no puedo manejar ciertas situaciones que están fuera de mi alcance, pero teniendo la confianza en Él sé que es lo mejor. Siempre, Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Es tal cual como un padre hacia su hijo. ¿Quién que le pide un pan le va a dar una piedra? Claro que no. Y mucho más siendo malos, ahora Él que es nuestro Padre eterno. Entonces sí les diría que sigan sus sueños y pónganlos en las manos de Dios. Y si las cosas no suceden como realmente pensaron, no se desanimen. Sigan clamando a Dios. Cuando entiendes el beneficio de algo, empiezas a disfrutar las cosas. Entonces,
sigan adelante, sigan adelante. Excelente. Que Dios Johnny. jamás los va a dejar. Así es, totalmente de acuerdo, gracias. Y gracias también a quienes han llegado hasta este momento, gracias a ustedes por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda, si crees que esto puede ser de bendición, creo que así va a ser, compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esto. Mándale el enlace, ¿verdad? Para que pueda escucharlo, verlo, como sea, y pueda ser bendecido también con esta historia. Recuerden seguirnos en las redes sociales, ahí aparecen en pantalla. Si aún no nos siguen, bueno, vayan, síganos para que así, ¿verdad?, el contenido que va saliendo por ahí también nos ayuden a compartirlo con otras personas más. Johnny, ya para despedirnos, antes de irnos, ¿podrías decir que Dios nos oye? Claro que sí. Recuerden siempre que Dios nos oye. Bien, pues esto es Juan, Él nos oye. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.